¿cómo va? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a un video más. En este canal hablamos sobre desarrollo personal y terapias holísticas. Bueno, en el día de hoy voy a hacer un video un poquito más personal, ¿sí? En donde quiero contarles un poquito cómo empecé yo mi camino espiritual, cómo empecé yo en este mundo de las terapias holísticas, en este mundo de la meditación, de la ley de atracción, del tarot, ¿sí? Como para conocernos un poquito más. Así que si tienen ganas, los invito a quedarse. Bueno, empiezo a contarles dónde surge todo. En realidad, todo lo que es mundo espiritual viene desde dos generaciones antes que la mía, mi mamá y mi abuela. Mi abuela era una mujer súper espiritual, ella era psicóloga, pero a su vez era muy espiritual, era muy creyente. Lo mismo mi mamá, pero no creyente de una religión particular, sino que ella creía en todo, creía en los milagros, creía en los ángeles, creía, bueno, en la ley de la atracción. Piensen que todo esto era muchos años atrás, o sea, ahora vos decís ley de la atracción, terapias holísticas, meditación, y todos sabemos de lo que estamos hablando, incluso la gente que no está en tema, pero antes vos decías ley de la atracción y nadie tenía idea de qué era. Vos decías meditación y eras como, no sé, una hippie rara. Eh, entonces, tampoco había tanta información. Hoy estamos llenos de libros, un montón de gente que sube contenido, que explica, que da talleres, que hace formaciones, pero en ese momento prácticamente no había nada, y aparte era una época en donde tampoco había internet, o sí había, pero por lo menos mi familia en ese momento no tenía acceso. Sin embargo, habían como muy poquitos libros, sin embargo mi abuela y mi mamá los tenían todos. Entonces era muy común que en mi casa se hablara de estas cosas, se hablara de los milagros, del poder de los milagros, del poder de la fe, de la importancia de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, ¿sí? De no decir cosas, de tener mucho cuidado con lo que uno dice, no decir cosas al azar, ¿sí? Porque si decimos muchas veces, finalmente la vida nos lo termina dando. Entonces, yo crecí como con toda esta enseñanza. No es que mi mamá y mi abuela dijeran, bueno, le vamos a enseñar esto, sino que era una cosa de la vida cotidiana, ¿no? O sea, simplemente eh, pasaba, era cotidiano y yo lo veía y lo iba aprendiendo. Eh, de hecho, me acuerdo, por ejemplo, no sé, que yo tenía un cassette en ese momento, que era los cassettes, los cuadraditos chiquititos, que era de meditaciones, era de meditación para niños, eso era una joya en esa época. Y bueno, mi abuela me lo había regalado y yo lo escuchaba todas las noches. A su vez mi abuela también tenía un programa de radio en donde hablaba de todas estas cosas. Pero bueno, nada, era parte de mi vida cotidiana. Cuando yo cumplo más o menos 7 años, mi mamá empieza a estudiar tarot. Empieza a estudiar tarot de forma más formal, justamente. Empieza a hacer cursos, se compra su mazo, empieza a leer las cartas a amigos, a conocidos. Y para ese momento también justamente salían en paralelo las películas de Harry Potter, que yo era súper fanática. Entonces justo ahí mi mamá empieza a tirar las cartas y yo dije, wow, mi mamá es una bruja, es como Harry Potter, y estaba como súper fascinada con esto que mi mamá hacía. Entonces yo también quería tener mi mazo de tarot y yo también quería tener mi mazo de cartas. Bueno, insistí tanto que me regalan a esa edad, a los 7 años, mi primer mazo de tarot y una revistita de un dibujito de brujas que había en ese momento. Obviamente yo no sabía leer las cartas, eh, pero bueno, yo ya estaba contenta con tener ahí mi mazo de tarot. Y cada tanto lo agarraba, abría, jugaba. Bueno, nada, eso quedó ahí, como todo niño, ¿no? O sea, le di importancia un tiempo, después quedó ahí, yo seguí con mi vida. En mi adolescencia, empiezo nuevamente a conectarme con el tarot, y empiezo a tirarle las cartas a mis compañeros de la secundaria, a algunos, a mis mejores amigas, aparte también había algunas que también les gustaba todo este mundo espiritual, todavía no estaba tan instalado, pero sí ya era un poco más conocido. Pero había igual como mucho tabú y mucho prejuicio todavía alrededor de todo esto, pero bueno, ya era como un poco más conocido que años atrás. Entonces, bueno, en la secundaria me vuelvo a conectar con todo lo espiritual, sobre todo con el tarot, y empiezo a tirarle las cartas a algunas compañeras. Y después nuevamente queda ahí. A lo largo de mi vida fui
pasando diferentes momentos. Hubieron momentos en donde estuve súper conectada con mis creencias, bueno, con el poder de manifestar, con el poder de las palabras, con el ciclodestino. Y había momentos en donde no, en donde dejaba de creer, o incluso momentos en donde empezaba a creer en otra cosa, ¿no? Como que, digamos, a lo largo de todos mis años, desde mi niñez hasta mi adultez, me fui alejando y acercando en distintos momentos a toda esta vida espiritual. Cuando hablo de esta vida espiritual me refiero a todo, a lo que es la meditación, el yoga, la ley de la atracción, el ciclodestino, el poder de la mente, el desarrollo personal. Bueno, eh, más o menos a los 20 años, los que me conocen saben que yo soy o era bailarina, bailo desde muy chiquita y en una de las tantas formaciones que eh, yo comienzo a hacer, había una materia optativa que era meditación. Entonces dije, bueno, me voy a anotar a ver qué onda, yo nunca había hecho meditación, me voy a anotar a ver qué onda y ahí descubrí un mundo nuevo de todo lo que era la meditación. Entonces ahí empecé a investigar más, empecé a comprarme libros, empecé a investigar sobre el mindfulness, ¿sí? Que hasta ese momento no lo conocía, no sabía qué era, ni siquiera lo sabía pronunciar. Después a su vez empiezo también ligado a la meditación, a hacer todo lo que es yoga, empiezo a hacer el instructorado de yoga, empiezo a hacer la formación de yoga, entonces ahí empieza a continuar un poco más mi camino espiritual. Bueno, igualmente también, como que empiezo a hacer todo eso, después medio como que queda ahí, ¿no? Como que siempre iba, volvía, hasta que en mi vida ya adulta, grande, hace unos años atrás, me empiezan a pasar sucesos muy puntuales, muy difíciles. Fueron sucesos que me movieron para todos lados. En donde, nada, la verdad es que toqué totalmente fondo. Fueron un par de cosas que me pasaron, muy puntuales, pero, digamos, graves, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, yo hasta ese momento, la verdad es que había tenido siempre tuve una vida bastante tranquila, ¿no? Obviamente con los problemas diarios o cotidianos que puede llegar a tener una persona en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Como lo esperable, pero en determinado momento me empiezan a ocurrir una seguidilla de cosas en donde prácticamente se me viene el mundo abajo y la verdad es que tenía como esta sensación de que estaba todo perdido. Empecé a tener esta sensación de que estaba todo perdido, de que no tenía como para dónde ir, para dónde disparar, se me venía todo abajo. eh, Realmente cada vez eran más cosas y más cosas y más cosas las que iban pasando y no sabía cómo salir de esas situaciones en las que estaba. Entonces en ese momento dije, bueno, eh, la vida me está poniendo en esta encrucijada, no me queda más que aferrarme a lo que toda mi vida, tanto mi abuela como mi mamá me enseñaron y yo después seguía aprendiendo con los años. Me tengo que aferrar a estas creencias, me tengo que aferrar a esta fe, me tengo que aferrar a esta confianza. Había algo ahí que me decía, tiene que haber algo mucho más allá, o sea, la vida no puede ser solamente esto, tiene que haber algo más allá, tiene que haber eh, una luz, algo más que puedas hacer. Entonces ahí me aferré con uñas y dientes a todas mis creencias, a todo lo que había aprendido. Ahí empecé a leer y a aprender mucho más, pero ya queriéndolo aplicar, diciendo, bueno, estoy en esta situación, o sea, tengo que aplicar esto y realmente ver si lo que estudié tantos años, prácticamente toda mi vida, funciona y tiene efectos. ¿Y qué pasó? Bueno, por supuesto que funcionó y tuvo efectos. Eh, Salí de estas situaciones, conseguí cosas que en ese momento para mí eran inimaginables, eran imposibles, eran impensadas, las logré manifestar en mi vida todas las soluciones que en ese momento necesitaba, todas las soluciones fueron apareciendo una tras otra. Eh, el día de hoy, obviamente, no les voy a decir que no tengo ningún problema,
pero me parece que el gran desafío no es vivir una vida sin problemas o sin cosas malas, sino es cómo se lo toma uno y cómo uno lo ve, ¿no? Porque al final yo entendí que todo esto que me pasó, si bien fue, diría, como las peores cosas que me pasaron en mi vida, fue totalmente importante y totalmente necesario, porque quizás si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera llegado al punto de decir, bueno, pará, tengo que aplicar todo lo que aprendí. O sea, si esa situación no hubiera, esas situaciones no hubieran existido, quizás nunca hubiera tenido la necesidad de aplicar todo lo que había aprendido. Así que fue necesaria esa situación, difícil pero necesaria. Obviamente aprendí un montón. Y entonces hoy los obstáculos que se me puedan llegar a aparecer en la vida, por supuesto que los miro desde ese lado, ¿no? Y los transito desde ese lugar. Hoy en día, esto también se está convirtiendo en eh, mi emprendimiento, ¿no? Porque ahora ayudo a otras personas a conectarse con la ley de la atracción, bueno, hago tarot, doy cursos de meditación, de yoga, de mindfulness, de sincrodestino, grabo videos, subo materiales a redes sociales, ¿sí? O sea, ahora pasé a otra etapa que es la de transmitir todo este conocimiento y bueno, que así como a mí este conocimiento, este gran conocimiento me salvó en el peor momento y hizo que pudiera seguir adelante, nada, hoy quiero, mi mayor deseo es poder regalarle esto a otras personas que capaz también sea algo clave justamente en momentos claves de sus vidas. Obviamente, como verán, todo lo que es eh, ley de la atracción, universo, ley de asunción, bueno, toda esta parte espiritual, es un camino muy largo y de muchos años, o sea, como ven, yo estuve toda mi vida para, para aprender estos conocimientos y además todavía me faltan, pero muchísimos por aprender, o sea, es un camino que no termina nunca, esto lo digo porque, bueno, a veces eh, las personas que recién arrancan, ¿no? A querer manifestar o a querer que el universo les dé cosas, piensa que, bueno, digo una afirmación, listo, ya está. No, fíjense todo el proceso que yo pasé, ¿no? Proceso de alejarme de las creencias, volver a acercarme, eh, entenderlas, entender cómo funcionan, porque un montón de veces aplicaba todas las leyes de la ley de la atracción y no me funcionaban, porque siempre quizás habían cosas que no estaba haciendo bien o no estaba haciendo de forma correcta. Y en ese momento, aparte, años atrás, tampoco había tanto material. Hoy sí, hoy hay un montón de material en donde específicamente te dicen, bueno, tu error está haciendo este o este o este, o incluso hay mentorías totalmente personalizadas, pero en ese momento no había, entonces era como prueba y error, ¿no? Bueno, a ver, la ley de la atracción dice esto, estoy haciendo esto, pero no me funciona, ¿por qué no me funciona? Entonces empezar a rever. También un proceso en donde la terapia tradicional fue clave, yo siempre hice terapia toda mi vida, tuve siempre ese espacio de charla y de escucha, entonces también fue muy importante, aparte de todo lo que es lo holístico y lo espiritual. Así que bueno, un poquito fue ese mi camino. Como les dije, hoy en día mi camino es tratar de enseñar y transmitir todos estos conocimientos a otras personas, ¿sí? A todo aquel que quiera aprender. Así que si tienen ganas de interiorizarse en este mundo espiritual, en este mundo de desarrollo personal, de terapias holísticas, los invito primero a que se suscriban a mi canal, a que vean mis videos. Tengo muchos videos de muchos temas en donde doy muchísimas herramientas. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, que es Instagram, brujita-creativa. Ahí también van a encontrar muchas herramientas valiosas, totalmente gratuitas, ¿sí? Después
También tengo una comunidad que es a través de un grupo de WhatsApp en donde trabajamos manifestación, ley de la atracción. Ese grupo es un grupo totalmente personalizado en donde ustedes me pueden dejar sus dudas, sus preguntas, yo se las contesto, les paso material, les paso textos, les paso meditaciones guiadas, videos, clases. Así que, bueno, también los invito a eso. También pueden agendar su lectura de tarot. Tengo muchas opciones de lecturas de tarot, dependiendo qué tema quieras explorar o qué temas quieras saber. Así que bueno, un poquito esa es mi historia. Espero que les haya gustado este video. Los invito a que le den un me gusta y dejen un comentario. Les mando un besito y recuerden que aquí y ahora todo es posible.